lo comentamos, ¿vale? Bueno, entonces, gracias a todos aquí, gracias también a todos aquellos y aquellas que nos estáis siguiendo por las redes y bueno, lo agradecemos de verdad, de corazón y creemos que este va a ser un acto suficientemente interesante y que a todos nos va a servir para aclararnos ciertas dudas. Bueno, la plataforma, como sabemos, los que estamos aquí y supongo que varios de los que están en las redes también, llevamos una trayectoria desde el mes de junio para acá y hemos ido haciendo diferentes actos. Asambleas en los pueblos, o sea, lo voy a resumir, asambleas en los pueblos, la concentración que hicimos en el hospital, luego presentamos mociones en los ayuntamientos, en unas se han aprobado, en otras no, depende de quiénes están en el gobierno. Y hubo también una reunión en Valencia con representantes de sanidad que componen el Botànic, los grupos que forman el Botànic, ¿vale? Entonces allí se les hizo entrega de una PNL y a la misma vez se les invitó a que bajaran aquí a la parte esta del sur, o sea, aquí delante del hospital, que fue el acto que hicimos ayer. Que mi opinión es que estuvo bastante bien y bueno, sí que quedó en evidencia la posición precisamente de trabajadores, una acción bastante deleznable de lo que hicieron allí. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro y ya está. Nuestra plataforma va a seguir estando hasta que se acabe el contrato y que por supuesto cumplan el Botànic el compromiso que tienen de pasarlo a gestión pública y directa. Bien, entonces, ahora voy a presentar a la persona, al autor, diríamos, de esta conferencia, que es Sergi Castillo i Pras, que nació en Cocentaina. Y bueno, es una persona que tiene un currículum muy amplio, muy intenso, muy amplio. Es periodista investigador, es docente, es escritor, ¿vale? Entonces, te quiero decir primero en nombre de la plataforma, agradecerte que hayas respondido a nuestra invitación. Muchas gracias por haberlo hecho y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerte entre nosotros. Sabemos que en tu intervención de hoy nos va a aclarar más cuestiones del modelo privatizado y sus consecuencias. Bien. Es un periodista de investigación, escritor y docente, como he dicho. Se licenció en comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y después amplió su formación en la Universidad de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. Entonces, ha trabajado en diferentes medios, tanto de la comarca como a nivel nacionales, en Agencia EFE, Televisión Española, Canal No, Interview. Ha participado en algunos programas como el de Más Vale Tarde, en La Sexta Columna, y también ha participado como experto en corrupción en el programa del Intermedio, ¿vale? Es responsable del caso Emarsa y ha trabajado bastante en los escándalos de corrupción política en Benidorm y Costa Blanca. Todo esto le ha llevado, claro, a tener una experiencia en todos estos asuntos que ahora ya nos va a demostrar, pienso. Va a ser así. Bueno, entonces, es autor de varios libros. En septiembre de 2013 publicó el libro Tierra de Saqueo. La trama valenciana Gürtel, centrada en la figura de Francisco Camps y las investigaciones en marcha del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En ese libro hay testimonios de algunas personas que, por supuesto, también le han servido como testimonio de todo esto que venía pasando. En este libro menciona la cifra de la factura de despilfarro en esta comunidad, que fue de 12.500 millones de euros. Entonces, en noviembre de 2016 publicó Yonkis del Dinero,
las 10 grandes tramas corruptas que había en marcha en la Comunidad Valenciana y aborda la vida de políticos como Eduardo Zaplana, Rita Barberá, Carlos Fabra, Alfonso Rus, etc. Plasma casos de la escándalos de la corrupción como Emarsa, Gürtel o Burguet. También menciona escándalos de los años 80 y principios de los 90 como el caso Naseiro. Decir que llegó hasta a entrevistar a algunos corruptos confesos. En el 2017, a propuesta de las Cortes Valencianas, se le propuso a las Cortes Valencianas por entidades de la sociedad civil valenciana contra el fraude y la corrupción. Ha sido citado como experto en diferentes comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Valencianas. En enero del 2020 ha publicado La batalla por la sanidad valenciana de la institución Alfons el Magnani. Una crónica de privatizaciones de ámbito sanitario que desarrolló el Partido Popular 20 años, desde el 1995 al 2015, que realmente es toda la etapa casi que estuvo en el gobierno, ¿no? Porque parece que estuvo 24 por ahí. Bien. Entonces, este libro está estructurado en 5 capítulos, pero en el punto ya de partida habla de cómo el tema de la sanidad valenciana no es que se haya debatido en torno a cuestiones ideológicas, ¿vale? Sino, durante estos 20 años lo que tenían claro era el que estuviera gestionada por empresarios que se habían convertido en gigantes lobbies. Se convirtieron con todo el montante que movieron de billones. Hay que decir que se movían miles y miles de millones a través de las arcas públicas. Y todo esto lo gestionaban todos estos empresarios que ni más ni menos estaban metidos en la propia corrupción del Partido Popular y por lo tanto pues eran la misma camarilla, por decirlo de alguna forma, y es un grupo que solamente luego ya ha funcionado a base de privilegios, con prebendas y todo eso que explica realmente el agarro tan fuerte que llegaron a tener aquí dentro de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano. En este libro explica también la corrupción de cómo la mayoría o casi todos los casos de corrupción de aquí, del País Valenciano, Gürtel, Taula, Bárcenas, etcétera, estaban realmente, todos hacían parada en la Consellería de Sanidad, porque era un bocado muy bueno, claro. Bueno, entonces, como tenemos que aligerar, decir también que todos somos conocedores como ahora, desde hace tiempo, pero ahora han aumentado muchísimo la propaganda, el Partido Popular y Rivera Salud en contra del modelo Arcira, que como sabéis en el 2018 pasó a gestión directa de la Consellería Pública, ¿vale? Entonces, es evidente que, no sé si lo sabéis, y bueno, Sergi también creo que lo explica en este libro, a los 3 años del modelo Acira empezarlo a gestionar en privada, por la privada, hubo que rescatarlos porque incluso aunque la concesionaria había sido en base a X millones, tuvieron que darles más millones. Efectivamente era el Partido Popular y se les dio esos millones, o sea que hicieron un rescate en regla y forma como lo hicieron con las autopistas. Ese es el modelo que ellos tenían. Bueno, este modelo en el 18 pasó a la pública, pero, por supuesto, hay que descartar opacidades, hechos y corruptelas que nunca entran en el mensaje oficial de toda esta gente. En este momento, este departamento atiende a casi 1 millón de personas y
Hoy realmente los intereses que tanto mueven a Ribera Salud, al Partido Popular, demuestran cada vez más cómo realmente están en base a negocios privados, el dar dinero público para ellos, y además son ya empresas que están actuando en bolsa, porque Ribera Salud tiene el 90% de acciones en Centene Corporación y efectivamente entran en bolsa. Es allí en Estados Unidos y por lo tanto son partícipes de todo eso y reparten, claro, los dividendos y los accionistas. Bueno, estoy segura que tú hoy nos vas a ayudar a reafirmarnos mucho más aún en la necesidad de que cuando acabe el contrato este departamento pase a una sanidad pública directa y de gestión total para todos los ciudadanos. Sí que quiero decir una anécdota y termino. En el 2014, el primer libro, que era Tierra de Saqueo, Sergi lo vino a presentar aquí en Torrevieja. Le habían dado el casino y unas horas antes le dicen que no puede ser. Lo tuvo que hacer en un hotel. Y después le nombraron persona no grata del municipio. Mientras era cuando eligieron como hijo predilecto de la ciudad a el Trillo, ¿cómo se llama el nombre? Federico Trillo. O sea, eso sucedió en toda esa época, mientras cualquiera que no era de esto, pues es persona no grata. Y nosotros hoy estamos aquí de esta manera porque de hoy, 2020, seguimos estando en la misma situación. Somos ciudadanos que si no somos votantes de ello, no somos personas allegadas, no tenemos ningún derecho dentro de nuestra propia ciudad. Gracias y Sergi, venga, cuando quieras. Bueno. Muchas gracias por tu presentación, por tu exhaustiva presentación y lectura de todo el currículum, Eva. No, pero muchísimo más, pero bueno. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y saludo a los que nos siguen también a través de las redes sociales. Y en primer lugar, el agradecimiento es mío por vuestra lucha y por el compromiso que habéis demostrado desde la plataforma en defensa de la sanidad pública. La verdad es que hay muchos motivos para autoflagelarse y criticar siempre y estar siempre de alguna forma llorando, ¿no? Como solemos ser muy acostumbrados. Yo llevo muchos años hablando de la corrupción y la imagen de los valencianos, hemos sido los peores en corrupción, pero creo que también tenemos motivos para estar orgullosos de la lucha y del resultado. De hecho, si en la actualidad el Departamento de la Ribera ya es de gestión pública y ya se ha conseguido también el compromiso por parte de la Generalitat, de los grupos que están en el gobierno, de rescatar el Departamento de Torrevieja, se debe en gran parte a esa lucha vuestra y a esa constancia y esa perseverancia que habéis tenido para hacerlo posible. Por lo tanto, creo que hay muchos motivos para que estemos contentos y orgullosos del trabajo realizado, de la constancia y de la lucha. Y yo, desde mi humilde posición, quiero felicitaros y agradeceroslo. Hay otras comunidades autónomas, hay otras mareas blancas que han llenado muchísimos informativos de televisión, se han hecho muchas protestas en otras comunidades autónomas, como digo, y luego resulta que a la hora de la verdad, ellos que tanto espacio han copado en los medios no han conseguido su objetivo, porque continúan incluso peor, y en cambio aquí sí que se ha logrado, ¿no? Y a lo mejor se ha logrado también porque ha habido un cambio de gobierno en su momento que lo ha hecho posible, ¿no? Hay muchas vías de conseguirlo y aquí pues, ha sido posible gracias también a que esa presión ha hecho abrir los ojos a mucha gente y ha hecho que se votaran opciones diferentes al caso que tenemos en mente, que es el de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y cuando muchos madrileños nos dicen, ¿qué os pasa en Valencia con la corrupción? Tal. Pues mira, aquí hemos conseguido un cambio de gobierno y se ha conseguido la reversión del sistema sanitario, cosa que en otras comunidades, lamentablemente, pues no ha sido posible. Con lo cual, esta pequeña introducción para empezar, para estar contentos del trabajo realizado. Luego también estaba hablando, Eva, de un poco de mi trayectoria, de los libros que saqué. He hablado mucho de la corrupción en términos generales, ¿no? En
guerra de saqueo, los casos Gürtel, caso Brugal, diferentes casos de corrupción, y en todo se daba la circunstancia de que de una forma u otra salía siempre la sanidad, ¿no? Y a mí me sorprendía, tenía esa espinita clavada, ¿no? ¿Por qué? Porque la sanidad sale en todos los casos de corrupción. En Gürtel, contratos en la Consellería de Sanidad. En Taula, overmarketing, caso Bárcenas, caso Osvaldo, caso Blasco, caso Emarsa, caso Taroncher, caso Avialsa. En todas las tramas de corrupción valenciana había siempre un derivado que pasaba por contratos en la Consellería de Sanidad. Por eso cuando la Unión de Periodistas, el colectivo que nos agrupa a todos los periodistas valencianos, sacó unas becas de periodismo de investigación, yo propuse un trabajo de investigación sobre la sanidad, ¿no? Sobre por qué pasaba todo esto. Y me lo aceptaron. Fue uno de los trabajos elegidos, se eligieron 3, se presentaron muchas opciones y me dieron esta beca para que pudiera dedicarme durante 3 meses en el año 2018 a investigar qué había pasado en la Consellería de Sanidad. Porque, como digo, 5 de los 8 consellers de Sanidad del PP habían sido imputados, investigados o ya condenados, incluso en prisión, por su gestión en la Consellería. Y bueno, y el resultado de ese trabajo es el libro La batalla per la sanitat valenciana, que está publicado por la institució Alfons el Magnani y que es una investigación del periodo que va desde el año 95 al 2018, en el cual pues analizo todas las privatizaciones, todo el sistema que implantó el Partido Popular. Bueno, en un primer momento quiero hablar de la corrupción en términos generales. La corrupción no es exclusiva de ningún partido político. Lo que pasa es que, claro, el poder absoluto del PP desde el año 95 aquí en la Comunidad Valenciana ha hecho que sean ellos los protagonistas. En Torrevieja pues tenemos uno de los casos más paradigmáticos con un alcalde, Hernández Mateo, que ha sido el gran símbolo de la corrupción valenciana y que incluso ha pisado la cárcel por la gestión que ha realizado, con digamos, un discípulo aventajado, que es el actual alcalde, el señor Dolón, ¿no? que también está rodeado de escándalos en toda su gestión, la que hizo antes y la que está realizando ahora. Incluso con un talante tan abierto y democrático como el de denegar permiso a una plataforma democrática que tan solo quería hacer un acto para hablar de la sanidad. Tanto teme el alcalde, ¿no? que se hablen de estas cosas. ¿Por qué tiene miedo? Habría que planteárselo al alcalde. En fin, todo esto es posible gracias a una estructura de opacidad. Y ahí uno de los arquitectos que tuvimos, que fue un arquitecto, digamos, con grandes títulos, le daría yo, que fue Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana logró hacer una estructura administrativa que lograra la opacidad, que lograra que no supiéramos lo que en realidad se estaba haciendo detrás de la administración. Esta estructura o esta administración paralela era a base de empresas públicas o fundaciones o instituciones que burlaban el control de alguna forma de lo que era la consellería o lo que debía ser más, lo que está, los recursos o la administración, digamos, que está establecida y que tiene unos mecanismos de control más fáciles, ¿no? Os sonarán los nombres de Imelsa, Emarsa, Valmor, todas las, digamos, estas empresas que se crearon para burlar estos controles. Pues toda esta estructura opaca es la que hizo posible la corrupción, a través de también un control social tremendo, de redes clientelares que conseguían el voto cautivo, ¿no? Redes clientelares, asociaciones, colectivos, que tenían importantes subvenciones, ayudas, siempre y cuando se dedicaran al elogio del gobernante. Lógicamente, si era algún sindicato, alguna asociación díscola, se le oprimía, se le negaban las ayudas, se le negaba los locales para que no pudieran propagar o difundir cosas que no entraban en esa ideología dominante. Luego también tenemos el control mediático a través de los medios de comunicación, sobre todo de Radio Televisión Valenciana o Canal 9 en su momento, y de todos esos medios de comunicación, panfletos, sufragados, con publicidad de las instituciones que ellos controlaban. Y luego teníamos otro pilar que era el control económico. El control económico
en diferentes vertientes. La ley de cajas del año 97 fue un mecanismo por el cual se controló las cajas, Bancaja, en su momento la CAM, se cambió la ley para tener un control total y que a través de esas cajas de ahorros el dinero, las ayudas, se daban siempre a colectivos, a empresarios controlados por el poder. Y además ese dinero de las cajas se utilizaba para los caprichos del gobernante. Terra Mítica, la Fórmula 1, Rivera Salud, ahora hablaremos de esto, en fin, todo el dinero iba dedicado a las grandes empresas del régimen, a las que tenían de alguna forma en su entorno, que además estas empresas se dedicaban a colocar, a enchufar a gente que iba mandada también por el poder público. Ahí hay conversaciones de Sonia Castedo, en el caso Brugal, hay conversaciones en muchos casos de corrupción, pinchazos telefónicos en los cuales, oye, Enrique Ortiz, colócame a fulanito de tal, que es que la conozco yo, es que es de los nuestros, es que tal. Se crea un entramado de gente afín, unas redes clientelares, es un voto cautivo que siempre, cuando se abren las urnas en el momento de las elecciones, no partimos de cero, las urnas no están vacías. Ahí ya hay virtualmente depositadas unas papeletas de toda esta gente que ya se sabe que es un voto cautivo y que va a ir a votar al Partido Popular en este caso, que es el partido que les garantizaba que la empresa iba a tener contratos, que esa persona iba a tener su contrato en esa empresa, o que el primo iba a estar contratado en la asociación tal, en la fundación, en Radio Televisión Valenciana. Era toda una gran red donde se controlaba absolutamente todo. Era muy difícil en aquella etapa, ¿no? Todos conocemos a alguien que decía, no, es que yo tengo un amigo que está trabajando en tal sitio, o es que no, es que mi hermana está contratada, me interesa que continúen gobernando para poder asegurarme el trabajo, ¿no? Así se controló a una sociedad. Y como eran en una época de vacas gordas, el boom inmobiliario, que también se facilitó gracias a esas inversiones, a ese dinero que llegaba de las cajas, pues todos vivíamos más o menos felices y no hubo una gran crítica social, se miró hacia otro lado. Por eso yo decía lo de que ahora hay que hacer autocrítica, ¿no? Cuando ya pasó aquella etapa es el momento de hacer un poco de mirar al pasado y ver que todas las cosas no se hicieron bien. Mucha gente no hizo su labor de denuncia social en todos los sectores, y yo hablo también como periodista, ¿no? Y creo que los periodistas también lo hemos hecho, ¿no? No siempre estuvimos, aunque también es verdad que los que estuvieron denunciando luego sufrieron en sus carnes una persecución tremenda. Sindicatos, colectivos, asociaciones, que si no estabas al lado del gobernante, te perseguían, te quitaban, te iban a por ti, ¿no? Y yo tengo compañeros que de verdad que lo han sufrido. Bueno, ha sido muy difícil desmontar todo este entramado, pero más o menos se consiguió. Más o menos, como digo, fue posible en el 2015 que hubiera un cambio de régimen y poner fin a aquella etapa. Yo, a través de los dos libros, el de Tierra de Saqueo y Yonkis del Dinero, explico un poco todas estas redes clientelares, cómo se crearon y cómo ha costado muchísimo conocer lo que había detrás. Y ha sido posible, en parte, gracias a esos de alguna forma arrepentidos, ¿no? Estos yonkis del dinero como Marcos Benavent o como José Luis Peñas en el caso Gürtel, en el caso Emarsa, en fin, ha habido, en diferentes casos de corrupción, ha habido gente que desde dentro, sea por el motivo que sea, en algunos casos por conseguir beneficios fiscales a la hora penas de rebajar sus penas, el propio Ricardo Costa, ¿no? Pero que al final han confesado y nos han contado que era verdad aquello que estábamos denunciando. Entonces, creo que es muy importante la labor que están realizando esta gente que están poniendo en evidencia a muchos de los corruptos que tanto nos dijeron, no, todo es mentira. Pues no. Incluso los que decían que todo es mentira, ya como el propio Ricardo Costa, ya están poniendo los puntos sobre las is, ya nos están dando la razón. Y creo que este trayecto ha sido muy difícil, pero ha habido muchísima gente que ha estado luchando y que hay que reconocerle esa labor. Aquí hay algunos que desde la plataforma lo estáis, pero ha habido periodistas, ha habido sindicalistas, políticos que se han dejado incluso su carrera en este recorrido
para que saliera todo a la luz. Y bueno, y luego también paso a hablar un poco más de la sanidad, ¿no? Del tema que nos ocupa, porque estaba diciendo antes el tema de la privatización de los servicios. La privatización de los servicios cuando llega el Partido Popular al gobierno y decide privatizar algunos servicios y lo hace sin ningún tipo de informes favorables, de estudios de viabilidad, pero lo hace y además lo pone en manos muchas veces de sus amigos, de sus amiguitos, de sus colegas, les entrega negocios enormes. El caso de las ITVs, ahí en su día se criticó, pero hemos tardado mucho tiempo en conocer qué es lo que pasó en las ITVs. Eduardo Zaplana ha pisado la cárcel, aunque parecía que nunca iba a pisarla, ¿no? Y hemos visto que al final ya sabemos lo que había detrás de las ITVs, ¿no? Con la presunción de inocencia hasta que haya sentencia. Pero ya sabemos que había una gran trama de corrupción con comisiones millonarias y con dinero en Suiza a través de testaferros, según la investigación del caso Erial de Eduardo Zaplana. Las residencias geriátricas, otro de los grandes pasteles que se privatizaron con la llegada del PP. Y luego Rivera Salud, el modelo Alcira, la construcción de hospitales y el tema de estas concesiones, ¿no? de la gestión del modelo Alcira. Claro, aquí es importante saber en manos de quién se puso este negocio, ¿no? ¿Cómo nace el modelo Alcira? Yo lo explico en el libro y sin ánimo de profundizar demasiado, pero es que he tenido la gran suerte de contar con testimonios, de poder ofrecer las dos versiones, ¿no? La versión del Partido Popular con el portavoz José Juan Zaplana, con el propio testimonio de Alberto de Rosa o de Manuel Llombart, ¿no? Gente del Partido Popular que dan su versión y yo la ofrezco en el libro, y luego también la versión del otro lado, ¿no? Yo creo que el libro, por eso estoy satisfecho porque ofrezco una visión plural de lo que ha sido, y luego el lector y yo, en este caso, como persona que está en contacto con estas versiones, pues sacamos nuestras conclusiones. Claro, ahí Alberto de Rosa me explica cómo, pues, en un primer momento, cuando está este proyecto, ninguna empresa privada se atrevía a entrar en el accionariado de Rivera Salud. Y finalmente se decide, una decisión política, de que sean las cajas de ahorro, controladas por el PP, las que constituyan Rivera Salud para poner en marcha el modelo Alcira. Y empiezan a trabajar en este modelo de concesión, de pago por cápita, de pago por habitante, empiezan a trabajar sin saber aquello cómo va a funcionar, se produce un primer rescate y aquello, en aquel primer experimento, funciona como una empresa fantasma, sin trabajadores, porque hasta el 2007, lo explica muy bien el propio Alberto Rosa, no tiene trabajadores dedicados directamente a esto, ¿no? Es cuando se produce un salto a partir del 2007 dentro de la propia empresa de Rivera Salud, cuando ya cambian el modus operandi. Luego, es importante también decir la ausencia de controles y la connivencia escandalosa entre toda esta gente y el poder político. Alberto de Rosa, la familia de Rosa, el hermano, que es actualmente senador por el Partido Popular, ha sido conseller de Francisco Camps, fue la persona que le dio las llaves de la sede del Partido Popular a Francisco Camps en los años 80 cuando se afiliaron. La hermana ha sonado como candidata a sustituir a Rita Barberá como candidata a la alcaldía de Valencia. En fin, ¿quiénes son, no? La gente que puso en marcha todo este invento. ¿Cómo se puso en marcha? Y ya no hablo solo de Rivera Salud y del caso de las concesiones hospitalarias. Hay otras operaciones como el caso como el tema del hospital El Ivo, ¿no? Manuel Llombart o las resonancias. El caso de las resonancias es escandaloso, ¿no? Con Luis Concepción, un diputado del Partido Popular que ha sido uno de los empresarios que ha estado detrás de las concesiones a esta empresa de las resonancias, asociado con el doctor Paz en Benidorm. Yo digo que la línea que separa los políticos del Partido Popular con los empresarios del Partido Popular
muchas veces es inexistente. O sea, no hay puerta giratoria. Aquí estamos en una connivencia pornográfica entre los empresarios y los políticos. Aquí no hay diferencia, no sabemos dónde está cada uno. Y esto es realmente escandaloso. Y estamos acostumbrados, dentro de todo el tema de la corrupción, a ver titulares puntuales, noticias que nos hablan de un caso, de un dirigente, pero cuando lo ves todo en su conjunto, ves todo el tema sanitario, lo que ha sido todas estas décadas, y luego ese tema sanitario lo sitúas en el conjunto de la gestión, del escándalo de la gestión del Partido Popular, con todos los pelotazos que se han dado, es cuando realmente te asustas, ¿no? Y creo que toma la trascendencia que debe tener todo esto, ¿no? Hablamos de empresarios que en los años 90 apenas tenían una pequeña empresa y se han convertido hoy, están al frente de multinacionales que apenas tienen competencia, ¿no? Estas multinacionales en el ámbito en el que están, gracias a las inyecciones de miles de millones de euros. Porque yo en el libro La batalla per la sanitat valenciana hablo de un negocio de 10.000 millones de euros. El caso de la concesión del Hospital de Torrevieja, que es el que nos ocupa, han sido unos 1.500 millones de euros desde que se puso en marcha hasta el año 2018 los que ha gestionado. 1.500 millones de euros lo que ha gestionado esta empresa solo en Torrevieja para el hospital de Torrevieja. Es muchísimo dinero. Si le sumamos al área de la Vega Baja las otras áreas sanitarias que ha gestionado Ribera Salud, estamos hablando de que dinero de las arcas públicas que se ha puesto en sus manos, muchísimos miles de millones de euros. Pero si sumamos al dinero de las concesiones hospitalarias, el del IVO, el dinero del IVO, el dinero que ha tenido también, que ha estado gestionando Sergio Blasco en el Hospital General de Valencia, el dinero que han estado gestionando la familia Saus, o la familia Concepción, la familia del Hospital Clínica Benidorm. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y estas empresas, como digo, no operan de forma individual, se asocian. Y se asocian muchas veces no ya para negocios aquí, sino para negocios en otros países, como en Perú, en Latinoamérica. Están trabajando en UTEs y en sociedades para tener más beneficio, de forma coordinada. Son un lobby muy poderoso al que no es ajeno ningún partido político. Por eso yo digo, no estamos solo contra una cosa del PP, es un lobby muy poderoso con mucha capacidad de influencia también en el Botánic y también en el actual gobierno. Por eso hay que estar alerta, ¿no? de las tentaciones que puedan tener en un momento dado, porque son gente que están dispuestas, es gente dispuesta a invertir muchísimo dinero en defender sus intereses. Y ahí hemos visto lo que ha ocurrido en Alcira, lo que ocurrió, cómo crearon asociaciones, crearon premios periodísticos, pusieron campañas publicitarias para crear un estado de opinión muy favorable a la gestión que se estaba realizando en Alcira, y aquí ya también lo están haciendo y se va a intensificar conforme se acerque la fecha de la reversión. Van a poner toda la carne en el asador, porque no estamos hablando de 50 euros. Esto es un negocio enorme, con lo cual, pues, en fin, vamos a recibir muchísimas presiones para frenarlo, a través de los trabajadores, a través de los políticos, por tierra, mar y aire, ¿no? como diríamos. Por eso es tan importante conocer en el conjunto lo que hay, ¿no? Los planes de choque es otra de las operaciones que se hizo a través del PP, ¿no? Dijeron que iban a terminar con las listas de espera de un plumazo, gracias a los planes de choque, que no eran otra cosa que poner en manos de sus amigos de la sanidad privada operaciones que se hacían en la pública. Y esa derivación de pacientes a la privada, eso acabábamos pagándolo también todos, ¿no? No era algo gratuito. Y además, si tú ves los datos, se paga hasta 5 veces más por una operación en un hospital privado de lo que supone eso en un autoconcierto. Pero claro, ¿quién se queda con ese dinero que pagamos desde la Generalitat? Son empresarios del sector sanitario y están haciendo caja, ¿no? No hay nadie, ninguna hermanita de la caridad, incluso con
empresas, hablando de hermanitas de la caridad, de empresas que son vinculadas también a la Iglesia, como el caso del Hospital de Valencia. Y que, por cierto, no se le perdona el IBI, o sea, se le perdona el IBI, quiero decir, no están pagando el IBI, que es algo que creo que está cambiando también, gracias al cambio de gobierno en Valencia. Por la gracia de Dios, como me apuntan por aquí. En fin, son muchas cuestiones, no quiero aburriros, creo que es un poco el dibujo general lo que entiendo que os puede interesar o resultar más útil. No sé si hay hay algún apunte más importante. Cuando digo que están todos relacionados entre ellos y ves las empresas, las UTEs, las sociedades que realizan, pues claro, la construcción del Hospital de Torrevieja, qué bien, un hospital maravilloso. ¿Quién lo construye? Pues mira, casualmente, mira este empresario que pasa por aquí, Enrique Ortiz, qué casualidad, ¿no? El empresario que además entra en UTE con Rivera Salud, con Clínica Benidorm y creo que también Lubasa, con una pequeña cantidad, son los que conforman la UTE para la concesión del servicio de la Vega Baja. Enrique Ortiz, autodenominado la polla insaciable por sus ansias de ganar dinero a toda costa, que le daba igual ser campista que zaplanista con tal de ganar dinero y de luego él le daba regalos a todos por igual, fueran Sonia Castedo, fuera Luis Alperi, fuera José Joaquín Ripoll o fuera quien, en fin, le daba igual. Él lo que quería era sacar de todos lados, ¿no? Y lo consiguió. Es un empresario corrupto, confeso, no estamos hablando ya de hipótesis, sino que él ha reconocido que financió ilegalmente al Partido Popular, un partido que hizo trampas y ganó elecciones gracias a esta actitud altruista de Enrique Ortiz, que entre otras cosas ganó dinero construyendo el Hospital de Torrevieja, que algunos quieren que continúe siendo un hospital gestionado por Rivera Salud, en lugar de pertenecer, digamos, a la red como todo el resto de hospitales de la República. En fin, creo que con esta descripción general podemos a lo mejor, si queréis alguna pregunta, y nada, ponerme a vuestra disposición. Estoy encantado de haber estado esta tarde con vosotros y reitero mi felicitación y mi agradecimiento por vuestra lucha. Gracias por tus palabras. Gracias. Aquí creo que querían hacer una. A ver, pregunta por el micrófono. A ver, son las cosas tan evidentes y tan claras que lo que no entiendo es cómo los representantes ya no los de la derecha, se van a entender, porque es un negocio, y hacen bien, yo no digo eso. Lo que no entiendo es cómo la izquierda todavía se lo replantea. O sea, es que es ilógico. Si es un costo que tiene la seguridad social por esta gente para mantener los hospitales, o lo que sea, lo que yo entiendo es por qué esa duda. Hombre, yo me presupongo porque dentro de esas organizaciones, tanto del Partido Socialista del otro, habrá gente que tenga sus intereses que estén comprados, porque se ha visto pero es tan evidente el caso, es que no hay problema. Entonces, esa es mi duda. ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué? O sea, está en este término, es que no lo pueden entender.
A ver, yo creo que en algunos casos el tema de la colaboración público-privada pues es un eslogan que puede funcionar bien, y también creo que en algunos casos puede haber desinformación, ¿no? De algunas cuestiones que a lo mejor solo ven una parte o quieren ver una parte, porque yo no he entrado a hablar si es mejor o no es mejor un modelo, que yo tengo claro, ¿no? ¿Qué modelo entiendo que es mejor? Aquí lo que me choca a mí y me resulta realmente escandaloso es cómo se ha gestionado todo esto, ¿no? Cómo se ha creado este modelo. Entonces, sin entrar a valorar si es mejor o es peor, que es un debate interesante y que podrán haber estudios de todo tipo y unos dirán que es mejor y a lo mejor lo han pagado unos y los otros dirán que lo ha pagado el otro. Aquí lo que pasa es que más allá que dos modelos diferentes, yo creo que lo que estamos es ante un modelo, ante un tema económico exclusivamente, a un tema de pelotazo. Aquí hay un gran negocio que se ha puesto encima de la mesa y hay unas personas que no quieren soltarlo por nada del mundo. Y eso es lo que en realidad a mí la lucha mía, ¿no? Decir, no, es que como este negocio es mío, yo ya lo quiero para siempre, para siempre. Y hay que ver por qué es tuyo, ¿no? Y cómo te llegó a tus manos, cómo fuese todo ese proceso de privilegios en el cual tú te quedaste con este pastel. Y luego hay algo que no he comentado, pero me parece súper curioso, ¿no? Que es el tema de los controles. ¿Quién controla, no? ¿Cómo puede ser que la persona que controlaba a la empresa, en el caso de Alcira, de la Generalitat, o sea, tú tienes un cargo político que es el que controla a la empresa y lo controla también que la empresa lo ficha para que sea director de esa empresa, ¿no? Y pasa a ser el director, que eso ha pasado en Ribera Salud, ¿no? El que tenía que controlar acaba siendo el jefe de los controlados. O luego la otra que le sustituye, que resulta que tiene a media familia, más de media familia, creo que 12 o 13 personas, familia directa, trabajando en la empresa que tenía que controlar. Dime tú a mí cómo vas a poner quejas, ¿no? de cómo se está haciendo si tu familia depende del sueldo de los que tú tienes que controlar, ¿no? O criticar. En fin, hay cosas que son escandalosas. Y claro, y luego está los testimonios que yo en el libro cuento también de cómo esta gente es muy hábil y es capaz de controlar, de contratar a familiares de todos los partidos. Ahí tengo testimonio de alcaldes que me cuentan cómo me dijo que quiere, a qué familiar quieres que contrate, periodistas que me dicen, no, yo es que a la hora de escribir una noticia sobre esta empresa en concreto, es que nadie me contaba nada, no podía publicar nada porque todos huían, ¿no? Estaban todos de alguna forma que no querían meterse porque es muy poderosa. Es un tema muy complicado, por eso es tan difícil, ha sido tan difícil, y ahí tenemos el caso de políticos, caso de, por ejemplo, de la exministra Carmen Montón, que ha pagado con su carrera política, bueno, pagó en su momento su destitución, con independencia de otras cuestiones que pasaron, ¿no? Pero su persecución principal fue a raíz de lo que hizo y de la valentía que tuvo, que otros compañeros suyos a lo mejor no tuvieron, y ella sí que lo hizo. Hay dos preguntas por las redes sociales de Facebook. Si queréis hago la primera y después si alguien del público quiere responder. José Francisco Albalarejo dice, Sergio, ¿crees que el periodismo a sueldo es uno de los grandes problemas vividos en nuestro país? Gracias por tu valentía. A ver, yo en el libro hablo del doble juego de algunos periodistas y de algunas jugadas bastante sucias que se han hecho, ¿no? en determinado sector de la prensa, ¿no? Relacionado con la sanidad. Y luego cómo se ha utilizado a algunos periodistas para blanquear la imagen de algunas empresas, ¿no? Este invento de los premios periodísticos, ¿no? que anualmente organiza Ribera Salud, en el cual pues, ofrecen una imagen de empresa, pues, en fin, maravillosa, ¿no? Y que está al lado de la prensa libre y que da premios a periodistas que de verdad se lo merecen, ¿no? Todo con una operación de decir, somos una empresa potente que estamos premiando la labor periodística. En fin, se ha estado jugando ahí
de forma un poco, creo que no demasiado correcta, ¿no? Y luego sí que he hecho en falta el trabajo del periodismo de investigación, que está bajo mínimos, ¿no? En algunos casos pues ha tenido que sacar unas becas la Unión de Periodistas para que nos dediquemos a este tipo de cosas, porque esto empresas privadas no lo pagan, ¿no? Este tipo de trabajos empresas privadas no lo pagan y la Unión de Periodistas ha tenido que sacar estas becas para poder dedicarnos a algunos periodistas a trabajar en este sector o en esta rama del periodismo de investigación. En fin, hay muchas cuestiones que podemos criticar y también alabar. Yo creo que eso hay que ser muy crítico en todos los sectores, en el de la prensa, yo lo soy, y también en otros sectores, porque, en fin, no todos, como digo, no todos hemos estado a la altura, los periodistas, los políticos, los sindicatos, y todo hay que decirlo. Y hay que ser un poco autocríticos. Lupe, a través del Zoom quería realizar una pregunta. Diana, si quieres, le activas el micro y que realice la pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí, yo sí que oigo. Muy bien. Yo soy Lupe, soy la secretaria general de pensionistas de comisiones y me llama mucho la atención y quería preguntarte sobre la prensa porque nosotros tenemos un gran problema con información principalmente, con el periódico Información. Cada vez que enviamos algún escrito con quejas del tipo que sea o con lo que nos parece a nosotros que funciona mal, o no sale en la prensa o como la semana pasada tuvimos que llamar 3 veces, escribir 3 veces correos para que saliera la nota que hicimos. En algún momento alguien ha pensado o ha dicho que, porque cada vez que hacemos uno, Ribera Salud sale al día siguiente con página y media de lo maravillosos que son, contando todas las maravillas, son muy buenos. Pero siempre es matemático. Y entonces, alguna vez alguien ha dicho que Ribera Salud tiene, yo imagino que lo tiene pagada la propaganda, claro está, pero los tiene comprados de alguna manera con esa propaganda para que o no salga nada o salga lo menos posible. Después de oírte a ti todo lo que estás diciendo de la prensa y demás, yo estoy cada vez más segura de que eso es así, porque ya te digo que nos cuesta muchísimo. Te doy las gracias primero también, o después ya, por tu labor y por lo que estás descubriéndonos aquí. Está muy bien. Algunas cosas sabemos, pero otras no, y nos estás poniendo al día. Y además porque quería decir que desde comisiones estamos por la sanidad pública y de calidad 100%, como dice la plataforma. Gracias. Gracias, Lupe. La verdad es que no dudo del interés informativo de la información, pero repito lo que he dicho antes, no son empresas periodísticas, son empresas que tienen que sacar un balance de resultados, tienen que sacar publicidad. Viven de la publicidad más que de otra cosa, ¿no? Y no, ya sin personalizar en la información, cualquier medio. Yo os invito a que miréis la cantidad de anuncios que hay sobre empresas sanitarias, sobre seguros y sobre empresas de salud, y veréis la cantidad de dinero que se invierte por parte de este sector. Entonces, pues entiendo que hay noticias que son más cómodas de sacar que otras. Eso es así. Y el lector tenemos que tener siempre, fijaros cuando veis las noticias, en algunos casos pone publicidad y se diferencia de que es noticia y publicidad, pero en muchas ocasiones no, hay mucha publicidad encubierta en muchos medios y son noticias pagadas en realidad. En muchos medios la condición en la que están diciendo te pago esta publicidad, pero no me pongas que es publicidad. Esto ocurre en algunos medios, no sé si es el caso, pero están invirtiendo muchísimo dinero en crear un estado de opinión favorable a sus intereses. Eso es así.
Gracias. Continúo con una del Facebook, que solo queda una, y doy paso al punto, ¿vale? Antonio Martín Pérez dice: el informe de la Sindicatura de Cuentas del actual gobierno de Botani dice que el Departamento de Salud 22 es mejor que la media del resto de hospitales de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es tu valoración? Sí, yo en el libro analizo el informe y es verdad que hay algunos parámetros en los cuales sale muy bien parado el modelo de Ribera Salud. Las cosas son así, es un informe de la Sindicatura de Cuentas, un informe súper riguroso con gente profesional. Por lo tanto, tenemos que dar veracidad a esos parámetros en los cuales sale muy bien parado. Pero igual como está ese informe, hay otros informes en sentido contrario. Y también hay que tenerlos en cuenta y yo también los reproduzco, ¿no? Igual como el síndic alaba algunas variables, hay otras variables que el síndic critica enormemente. A ver, aquí, el balance económico, ¿es verdad que es más barato el modelo sanitario, el modelo Alcira? Sí, es más barato. ¿Por qué es más barato? Pues probablemente porque está pagando menos a los trabajadores, porque está ofreciendo algunos recursos más limitados que en otras áreas, ¿no? Ahí hay muchísimas cosas que hablar, pero es verdad lo que está diciendo esta persona, y ese informe dice que estas variables son así. Yo no le quito ningún mérito. Las cosas como son. Ahora voy a darle el turno de palabra a Manolo, que alguien lo había pedido. ¿Alguien más de aquí del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo? Vale, Manolo. Sí, al hilo con ese informe que acabas de nombrar del síndico, por ejemplo, se incluyen en los gastos, por ejemplo, el gasto ambulatorio, se incluye en el sistema de ambulancias, se incluye en el gasto de las prótesis, o todo eso va aparte, porque es que has sacado cuenta de beneficios y incluye todos los gastos. Claro. La farmacia ambulatoria, lo que he dicho. Entonces, eso se recoge en el informe citado. Claro, ¿no? Eso no aparece, efectivamente. Esta fue una de las cosas que denunció la propia Consellería cuando le entregaron el primer borrador del informe, y como digo, luego hay un contrainforme del SIMAP en el cual sí que tiene en cuenta estos datos y sale un resultado diferente. Pero quiero también insistir en que la Sindicatura de Cuentas es un organismo de mucho prestigio y con gente muy buena, ¿vale? Esto quiero que efectivamente hay algunas variables que no son tenidas en cuenta y por eso probablemente sale ese resultado. Bueno, al hilo de todo esto, que solamente se habla de un informe. ¿Cuántos informes hizo el Partido Popular en todos los años que ha estado gobernando de la gestión de la concesión? ¿Y cuántos informes ha hecho el gobierno? Y si esos informes son similares o en la línea de la sindicatura. Porque creo que hasta 2018 se está haciendo informes. Claro, aquí el problema es el contrario, es que aquí todo el modelo se ha puesto en marcha sin estudios y sin informes favorables a poner en marcha este modelo. Y además, cuando se puso en marcha el modelo Alcira y luego se hizo en otros departamentos, el contrato fue un corta y pega, y eso también lo denuncia la sindicatura. Yo tengo las declaraciones del propio Alberto de Rosa, consejero delegado de la empresa, en la cual él critica ese contrato, que es muy deficiente, es un contrato que está muy mal hecho. Son palabras textuales del propio Alberto de Rosa. O sea, aquí el problema es el contrario, es la falta de informes que avalaran en su momento este modelo sanitario. Ese es el problema. Y luego, cuando por fin se hizo el informe de la Sindicatura de Cuentas a instancias del Govern del Botànic, es cuando salen unas variables más favorables al modelo y otras en contra, que no todas son favorables. El tema económico sí que parece ser que salía bien parado el modelo Alcira porque era más barato, pero luego, tal y como decía el informe del SIMAP, ¿por qué es más barato? Porque se está pagando menos. Al final, el coste laboral de todo el conjunto de trabajadores es que se ahorraba muchísimo dinero porque están trabajando muchas más horas y por menos dinero. Tienen menos camas por habitante. A ver, quería leer un comentario de Noelia Lorca Girona, a
través del Facebook que dice: trataron a mi madre fatal en la planta 0 derecha. Y hay una pregunta también más. Bueno, la última pregunta que era en qué servicios son los que tenemos, sobre todo en la atención primaria, qué número de... A la hora de hacer el balance de cuentas hay que ver qué servicios son los que se ponen y compararlo con el del resto de los departamentos de gestión directa. Por ejemplo, tenemos la proporción del número de cartillas en relación médico en la atención primaria, el número de matronas que hay en los centros de atención primaria, y el número de pediatras, el número de camas que hay en el hospital. Claro, si hacemos las cuentas en función de qué lo hacemos. Claro, es que eso está desde que los servicios. aquí hay una pequeña trampa con la que juegan ellos, que es que la cartera de servicios muchas veces es más amplia que en un hospital normal. De alguna forma se descuidan o de alguna forma, digamos, que ofrecen menos camas en algunos servicios, y luego la carta de servicios, la carta de posibilidades que ofrece el hospital es mayor que en otras áreas de salud. ¿Por qué? Porque así consiguen atraer a gente de otras áreas para que vengan a Torrevieja o a Alcira o a Manises a hacerse una serie de reconocimientos que no ofrecen sus hospitales, y eso luego lo paga la Consejería de Sanidad. O sea, aquí juegan un poco el tema comercial, ¿no? Es decir, yo tengo una carta de servicios que es muy amplia con cosas que son secundarias y que a mí me resultan económicamente viables, porque luego esto me lo paga la Consellería, y en cambio lo que es lo oficial que tengo yo que ofrecer, pues lo ofrezco, pero de aquella manera. Es un doble juego que, claro, que perjudica al final al usuario, que necesita tener camas para poder ser atendido y tener otro tipo, en fin, tener lo básico. Cuenta también el número de horas de los especialistas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia en neurología, por ejemplo, con mi padre, que después de un postoperatorio, de un cáncer de vejiga, pues tardaron 2 meses y tuvo que ser previa queja en el servicio de atención al paciente para que le hicieran una revisión después de la primera operación. Luego le pusieron un tratamiento de quimioterapia, pero 3 o 4 meses después de la operación. O sea que, y yo a veces, cuando iba a ver el especialista, me daba pena de ver el hombre, lo veía agotado, cansado, con una mala cara. Luego me he enterado de que compartimos especialistas con el hospital de Vinalopó y no sabemos qué horario es el que echan realmente. Y los pobres trabajadores, porque considero que ellos son pobres, pues andan pues desquiciados, ¿no? Con el número de horas y no poder dar abasto a la demanda que hay. Entonces, si eso entra en el balance o no, porque hay que ver las cuentas y los resultados luego y el servicio que se está prestando. Ya. Sí, claro, es que esto de los informes es como las encuestas, ¿no? En función de quién le interesa, pues va a destacarte unas cosas u otras. Y hay informes para todos los gustos, como digo yo. Cuando estuve en la sede central de Ribera Salud, el gerente me entregó un dossier con todas las inspecciones que él había tenido, y con todo favorable, que tenía más inspecciones que nadie, y la verdad es que veías la tabla y me quedé sorprendido. Luego me paré detenidamente a ver todas las inspecciones, y algunas eran pues las inspecciones de cocina obligatorias por ley, que tienen que inspeccionar las cocinas porque es que tienen que tener tantas revisiones anuales para ver que el comedor funciona y todo. Y es obligatorio, no es que sea algo extraordinario, con lo cual me estaba ofreciendo ahí un informe que en realidad no me aportaba nada, ¿no? ¿Me entiendes? Que esto de los informes, depende de quién, pues te los interpreta de una forma u otra. Yo creo que hay que verlos comparados, y ahí está un poco la labor de recopilar todo y hacer una visión más aérea. Y con independencia de que la sindicatura alabe algunas cuestiones, hay otras no tan positivas que hay que tener en cuenta. Bien, gracias. Pina Sánchez Valero dice: el hospital de Vinalopó, ¿por qué tiene un centro de salud dentro? Desconozco este tema puntual, no me siento capaz de... Vale, hay tres turnos de palabra, 4. Si queréis, hacéis que sea conciso, corto, porque él viene de fuera. Que se tiene que ir y ya te hacen las preguntas y cierras, ¿vale? Paco. Bueno, yo soy Paco Larcón, soy de Guadalajara de Segura, y tengo que decir que todo lo que progresa que está haciendo la Unidad de Salud, de abrir nuevos centros de salud, inversión, en el caso de conseguir la concesión por 5, titular concesión por 5 años más, no nos las creemos. Es decir,
son cantos de sirena. En el caso de Guardamar lleva 14 años que el ayuntamiento le cedió terreno anexo al centro de salud. 14 años pidiéndole una ampliación del centro de salud de atención primaria, que además tiene servicio de urgencia en las localidades próximas como San Fulgencio. No lo ha dicho, ahora lo está prometiendo. Si en 14 años no ha tenido recursos o la honradez ética de hacerlo, yo no me creo lo que hacer ahora. Es más, la sanidad es la herramienta que tenemos la ciudadanía para gestionar nuestra salud. Primera Salud no vale esa línea. Primera Salud contempla la sanidad como negocio para repartirlo entre sus socios que tiene de inversionistas en Estados Unidos. Por lo tanto, nos están robando claramente. Las últimas cifras que conozco son aproximadamente de 1 millón de euros al año. Eso es una borrada. Gracias. Eva. No, yo iba a decir el tema de las concesiones. El tema de las concesiones, cuando las han ido haciendo, y que bueno, el ejecutor ha sido el Partido Popular, es evidente que las concesiones estaban hechas por parte de las empresas privadas que eran ellos mismos, porque eran parientes hermanos o de la misma familia, y por lo tanto, cuando hacían el pliego de condiciones, era evidente que eran favorables a la empresa que lo iba a gestionar. Por lo tanto, todo lo que ha venido haciéndose desde que se dieron estas privatizaciones, no ha habido forma por parte de la Consellería de llevar un control de cómo se estaban haciendo las cosas. También hay una dejadez, pero en fin, pienso que ha sido bastante eso. Aquí en Torrevieja no podemos olvidar de que esta empresa funciona en base a marketing y de que además basan mucho el negocio y de ahí que estén teniendo también tantos apoyos por personas que no son residentes todo el año aquí o a veces son residentes mayores que van y vienen a su país, pero estos son, diríamos, dinero extra cápita que no es, diríamos, de los que estamos como residentes que somos de aquí, y que eso a ellos les da un gran negocio. Estos hilos lo saben mover perfectamente. De ahí que haya, pues eso, esas actitudes de muchos pacientes que están en este departamento, pero que tenemos que tener claro qué tipo de personas son y por qué están en esa situación y cómo Ribera Salud los quiere agarrar de una forma clarísima y los tiene totalmente embebidos en el asunto. Gracias. José. Hombre, es evidente que Ribera Salud es una empresa y tontos no son, van a lo que van. Saben que aquí hay un negocio, lo tienen bien montado y cosas que facturan aquí se lo hacen en el Quirón y cosas que pueden hacer lo mandan al Quirón y etc. Es un negocio, es una magia que lo tienen de maravilla. Pero bueno, eso ya lo sabemos y no hace falta aquí darnos contra la pared. Mi pregunta es, ya que tienes un poco de experiencia en el tema, ¿tú crees que vamos a conseguir la reversión? Yo no soy la pitonisa, Lola o Rapel, no lo sé. Yo creo que si mantenéis la presión y la lucha, es posible. O sea, las condiciones se dan. Lo que no hay que bajar la guardia, como he dicho antes. No hay que bajar la guardia porque estamos hablando de gente muy poderosa, que no se está jugando 1 millón, se está jugando miles de millones. O sea, como he dicho, 1.500 millones desde que se ha gestionado, han pasado por sus manos desde que se puso en marcha el hospital hasta ahora. 1.500 millones de euros. O sea, no son 50 euros, mucho dinero. Van a salir asociaciones a favor del hospital, colectivos de trabajadores que defienden a la empresa, en fin, por tierra, mar y aire, porque es... Claro, es que es un negocio muy importante y les molestáis mucho. Por eso es tan importante ya el paso que se dio, creo que fue ayer, ¿no? Sí. El compromiso
de los 3 partidos que conforman el gobierno para dar el paso definitivo. Yo creo que podían haber no hecho nada o simplemente no haber firmado nada, haber hecho unas declaraciones ambiguas. El hecho de que lo hayan firmado y hayan incluso venido a comparecer es un compromiso importante. Podían no haberlo hecho. Si lo han hecho, yo creo que me da a entender que va por el buen camino. Y como digo, continuad atentos. Si continuamos, vamos a continuar. Ahora ya no vamos a dejar. A mí no me toca hablar a mí, que si no hablo cayó. Bueno, también recordaros que Seguí ha escrito 2 libros. Uno es Los Yonkis del Dinero y otro la batalla por la sanidad de la Comunidad Valenciana. Que si queréis adquirir algún libro, creo que ha traído alguno para las personas que quieran adquirir alguno, y aquellos que estén bien de bolsillo, que se tiren un poco, y para eso han venido altruistamente a hacernos esta charla aquí. Yo lo que quería resaltar un poco es lo que ha dicho el compañero de presente, ¿no? Es decir, independientemente de qué gestiones, mejor o peor, que pueda haber debate, la gente puede haber bastantes opiniones, la cuestión es de que hay unas personas, que yo no los llamaría personas, sino les llamaría buitres, en el que ven un negocio millonario y quieren hacer de nuestra salud su negocio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo vamos a permitir? ¿Vamos a quedarnos en casa? ¿O vamos a luchar hasta el final, hasta que realmente los políticos hagan la reversión de ese hospital? Para eso tenemos que ir a todas las acciones que haga esta plataforma, todas las que podamos. Porque no debemos de consentir que algo tan esencial como es nuestra salud, unos buitres quieran convertirlo en un negocio. Porque dentro del debate de cuál es mejor o es peor, ellos se deben a unos accionistas. Y los accionistas se deben al dinero. A que cada mes o cada año esas acciones valgan más dinero. Sin embargo, la gestión pública, es cierto que ahí es donde hago yo mi pregunta, ¿vale? Si ahora se revierte, cuando gobierna otra vez la derecha, ¿qué hará? ¿Qué pasará? ¿Vale? Es decir, mi pregunta es, ¿hay una alternativa que no sea o gestión que la lleven los políticos o que la lleve la empresa privada? ¿Hay una alternativa de que sea autogestionada por los médicos, por los usuarios y todo eso? Aparte, esa es una pregunta, porque creo que podemos luchar ahora y tenemos que seguir luchando. Y no debemos de consentir que sean esos buitres los que gestionen nuestra sanidad. Porque hay muchas experiencias de mucha gente que han ido allí y ha bajado uno vestido con corbata y le ha dicho al médico lo que tenía que hacer, no por medicina. Y si es pública, tenemos una herramienta, la herramienta de que cada 4 años votamos y podemos mandar fuera a los políticos. A los accionistas ni los conocemos ni los podemos mandar. Pero si es privado no se puede simplificar. Lo que ponen y ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, un sábado por la tarde, y a continuar en la lucha, y creo que si estamos todos ahí y continuáis con esta actitud, estoy convencido que sí que será posible. Y no hay otro modelo. Bueno, sí, pueden inventarse fórmulas mixtas de empresa pública, con participación privada, pero hay que ir a la integración en el sistema general de salud valenciano, igual como ha ocurrido en Alcira. Así es que mucho ánimo y a continuar vuestra lucha. Venga.